Bienvenido al especial de terror cósmico. Empecemos con la primera historia, pero antes suscríbete para más contenido. Empecemos. El orfanato de las estrellas caídas. La primera vez que lo vieron, no llegó en una nave, ni acompañado de luces extrañas. Simplemente apareció. Era de madrugada en el pueblo de Calvero del Silencio. Hacía frío, y el orfanato estaba en completo silencio. La directora, Agnes, escuchó 3 golpes en la puerta principal. Eran secos, espaciados y lo bastante fuertes para despertarla. Abrió la puerta con su linterna en mano. Frente a ella, parado sin moverse, había un niño de unos 8 años. Estaba limpio, sin señales de haber caminado por el campo o dormido a la intemperie. Vestía ropas viejas pero intactas. Sus ojos eran completamente negros. No parecía asustado. «¿Quién eres?», preguntó Agnes. «Me llamo Ezequiel», respondió. «El cielo ya no me quiere de vuelta». Agnes no entendió qué quería decir, pero algo en su tono, en su forma de quedarse quieto, la hizo sentir incómoda. Aún así lo hizo pasar. Le ofreció comida, pero el niño no comió. Solo se sentó en su cama y miró por la ventana, sin decir nada más. A la mañana siguiente, otro niño apareció en la puerta. Luego, otro más. Ninguno tenía identificación. Ninguno recordaba a sus padres. Todos decían lo mismo, que habían caído desde arriba. Agnes empezó a tener una sensación extraña, como si algo invisible se moviera debajo del orfanato, como si algo estuviera esperando a que esos niños llegaran. Y entonces, sin saber por qué, entendió que esos niños no eran normales. El orfanato de Calvero del Silencio no tenía nombre oficial. En los papeles del gobierno aparecía solo como Institución Residencial Zona Norte 12, y nadie parecía recordar cuándo había sido construido. Los más viejos del pueblo decían que el edificio siempre había estado allí, mucho antes de que existieran los caminos asfaltados, antes incluso de que llegara la electricidad. Estaba hecho de piedra gris y madera envejecida, con un tejado que goteaba cuando llovía fuerte y ventanales altos que nunca cerraban del todo bien. Estaba ubicado en una colina, aislado de las pocas casas del pueblo. El lugar siempre estaba envuelto en neblina por las mañanas, como si el clima supiera que debía mantenerlo oculto. Agnes llevaba dirigiendo el orfanato más de 30 años. Había sido criada allí misma cuando era niña, y cuando cumplió la mayoría de edad, simplemente se quedó. Nunca tuvo familia fuera de esas paredes. Para ella, los pasillos, las habitaciones con camas alineadas, la cocina con su olor a sopa tibia y la capilla abandonada eran su hogar. Era una mujer fuerte, de rostro serio, manos grandes y mirada que podía silenciar a un grupo entero de niños solo con levantar las cejas. No creía en fantasmas, ni en supersticiones, ni en milagros, pero la llegada de Ezequiel la descolocó. El niño había aparecido de la nada. No había ningún vehículo en las inmediaciones. No había pisadas en la tierra húmeda. Estaba solo y parecía haber estado esperando. Durante los primeros días se mantuvo apartado. No hablaba con los otros niños. No comía mucho, no jugaba. Solo se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando el cielo. Cuando Agnes le preguntó por sus padres, dijo que no los recordaba. Cuando le preguntó de dónde venía, respondió con tranquilidad: «Caí de arriba, como los demás». «¿Qué otros?», preguntó ella. «Los que vienen después de mí». Agnes no le dio importancia al principio. Pensó que era una fantasía infantil, algún trauma mal procesado. Pero entonces, 3 días después, otro niño llegó, también solo, también sin señales de haber viajado, también con los ojos negros, y luego otro y otro. En una semana 6 niños nuevos habían llegado al orfanato, todos diferentes en aspecto, pero con comportamientos parecidos, tranquilos, silenciosos, inteligentes pero sin mostrar emociones fuertes. No tenían miedo, no lloraban, no preguntaban nada. Uno de ellos, una niña de cabello blanco, le dijo a Agnes algo que la hizo estremecer. «No nacimos
Nos soltaron, porque algo se rompió allá arriba. Agnes comenzó a anotar todo en un cuaderno. Las fechas, las palabras que decían, los momentos en que se despertaban por la noche y simplemente se quedaban de pie en el patio, mirando el cielo sin moverse. Los otros niños del orfanato empezaron a alejarse de los nuevos. Les tenían miedo. Uno dijo que al pasar junto a Ezequiel, sintió como si le hubieran quitado un recuerdo importante. Otro aseguró que escuchó voces cuando una de las niñas nuevas le tocó la mano. Agnes intentó contactar a las autoridades, pero la línea telefónica del orfanato llevaba semanas sin funcionar. El internet, cuando lo tenían, era lento y caía constantemente. Cada vez que alguien del pueblo subía a la colina para llevar provisiones, parecía olvidar lo que había visto al regresar. «¿Cómo están los chicos?», preguntó una mujer de la tienda del pueblo. «¿Qué chicos?», respondió el conductor del camión de entrega. Agnes sabía que algo raro estaba pasando, algo más grande que una simple coincidencia. Cada noche, los nuevos niños murmuraban entre ellos en susurros apenas audibles. Agnes intentó escucharlos, pero las palabras no parecían tener sentido. Aún así, le provocaban dolor de cabeza, como si su mente se resistiera a entenderlas. Una noche, cuando salía del dormitorio principal, escuchó a Ezequiel hablando en voz baja mientras miraba el cielo por la ventana. «Nos estamos preparando», dijo. «Cuando todos lleguen, abriremos la puerta». Agnes no preguntó qué puerta. Solo cerró la suya con llave esa noche por primera vez en 20 años. Agnes comenzó a llevar un registro más estricto. Nombró a cada uno de los nuevos niños con letras, ya que ninguno recordaba su nombre real. Ezequiel fue el primero. Luego vinieron A, B, C, D, E y F, cada uno con su aspecto particular, pero todos con los mismos ojos, negros, profundos, sin reflejo. No eran hostiles, no eran violentos, solo eran distintos. Nunca reían. Los otros niños del orfanato, aquellos que habían llegado años atrás por razones más comunes. Abandono, tragedias familiares, pobreza, comenzaron a evitar a los nuevos. Algunos lloraban por las noches, sin saber por qué. Otros decían que los sueños se les llenaban de ruido blanco, como si alguien intentara hablarles desde una radio sin sintonía. Uno de los mayores, Pedro, le dijo a Agnes: «Cuando me acerco a ellos, es como si dejara de ser yo por un segundo, como si alguien más se metiera en mi cabeza». Agnes, aunque escéptica, no podía negar que algo no encajaba. Intentó comunicarse nuevamente con las autoridades, pero los mensajes quedaban sin respuesta. Fue al pueblo en persona, dejando a los cuidadores a cargo por unas horas, pero la policía local no mostró interés. Dijeron que no había registros de niños desaparecidos en las últimas semanas. «Tal vez vienen de otra región», dijo el agente, sin levantar la vista del escritorio. «Tal vez no vienen de ningún lugar», susurró Agnes para sí misma. Al volver al orfanato, encontró a los nuevos niños reunidos en la capilla abandonada, sentados en círculo, en completo silencio. Cuando entró, todos la miraron al mismo tiempo. No dijeron nada, no se movieron. Agnes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, volvió a escuchar los susurros. Ahora estaban más claros. «No fue un accidente», decían, «fue una decisión. Nosotros fuimos enviados». Intentó escribir lo que escuchaba, pero su lápiz se rompió en 3 ocasiones seguidas. La bombilla de su lámpara de noche parpadeó, aunque no había problemas de electricidad. Su reloj se detuvo a las 3:03 AM exactas. A la mañana siguiente, uno de los cuidadores, Simón, se fue sin decir palabra. Solo dejó su uniforme sobre la silla del comedor y se marchó. Agnes no pudo contactarlo. Al pasar los días, los niños nuevos comenzaron a hablar más entre ellos, siempre en voz baja. Los demás huérfanos se agrupaban por las noches, como si buscaban consuelo en compañía. El comedor se volvió silencioso. El patio, desierto. Nadie jugaba, nadie reía. Solo Ezequiel parecía observarlo todo con atención. Se paraba en lugares estratégicos,
como si midiera las paredes, contara los pasos, notara detalles que nadie más veía. Un día, Agnes lo encontró acariciando una grieta en el suelo de piedra del pasillo principal. «Está despertando», murmuró él sin verla. «¿Qué está despertando, Ezequiel? Lo que se dejó abajo para no volver, lo que vive donde no hay tiempo, donde se construyen las puertas de regreso». Agnes se agachó a su nivel y lo miró fijamente. «¿Quién eres tú realmente?» Ezequiel la observó en silencio. Luego sonrió por primera vez. El primero de muchos. Agnes sintió algo dentro de su pecho, una presión, como si su corazón se olvidara de latir por un momento. Esa noche, colocó sillas contra las puertas, no por miedo a que los niños salieran, sino por miedo a que algo más quisiera entrar. Detrás del orfanato, más allá de la verja de hierro oxidado, se extendía un bosque que nadie solía visitar. Los árboles eran altos, apretados entre sí, con ramas que formaban techos naturales y bloqueaban casi toda la luz. Desde que Agnes tenía memoria, les decía a los niños que no entraran allí, no porque fuera peligroso en apariencia, sino porque el silencio del bosque era demasiado profundo, como si el sonido no quisiera entrar. Una mañana, uno de los niños más pequeños, Luis, no apareció para el desayuno. Pensaron que aún dormía, pero su cama estaba vacía, las cobijas intactas. Agnes buscó en cada rincón, pero no lo encontró. Ni un grito, ni un ruido, nada. Mientras organizaban una búsqueda, uno de los nuevos niños, el identificado como C, señaló el bosque sin expresión alguna. Fue reclamado por el reflejo. Nadie entendió a qué se refería. 3 cuidadores y Agnes entraron en el bosque con linternas, palos y mantas. Recorrieron los senderos que apenas se dibujaban entre raíces y arbustos. No hallaron rastros de pisadas, ni ropa, ni huellas, solo árboles quietos y un silencio más espeso a cada paso. Fue Simona, una de las cuidadoras, quien lo encontró primero. «Aquí hay agua», dijo. Era un claro oculto entre ramas. En el centro había un pequeño lago, perfectamente redondo. Su superficie era completamente lisa, como cristal. No se movía, ni siquiera con el viento. Agnes se acercó y notó algo imposible. El lago no reflejaba el cielo, ni los árboles, ni a ellas mismas. Solo mostraba una imagen fija. Un cielo estrellado con constelaciones que ninguna de ellas reconocía, como si se estuviera viendo otra parte del universo. De repente, algo se movió bajo la superficie. No era un pez, era una figura humanoide, pero deshecha, con los bordes deformes, como si flotara entre 2 realidades. Luego desapareció. Simona gritó, y Agnes la sujetó del brazo para que no se acercara más. «Nos está mirando», susurró Simona. «Nos está mirando». Volvieron al orfanato sin decir una palabra más. Esa noche, Agnes encerró a todos los niños dentro y puso guardias en cada puerta. No dijo nada sobre el lago, pero al pasar por la habitación de Ezequiel, lo vio mirando por la ventana, como siempre. «¿Lo viste?», preguntó sin girarse. «Sí», respondió Agnes. «Entonces sabes que no es un lago, es una puerta. Aún no se abre del todo, pero lo hará». «¿Qué hay del otro lado?». Ezequiel giró lentamente la cabeza. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos, esos ojos negros, parecían latir. Los que nunca debieron recordar. Esa noche, Agnes soñó con el lago. En el sueño, ella misma se acercaba al borde y al mirar dentro, veía su reflejo, pero no como era ahora, sino como una versión de sí misma con ojos vacíos, sonriendo con una boca que no se movía. Al despertar, encontró su reloj detenido a las 3:03 am como siempre. Luis nunca apareció. Nadie más mencionó su nombre. Pero en el comedor, una silla quedó vacía, y los demás niños parecían aceptarlo con naturalidad, como si su desaparición fuera parte del plan. Y en el bosque, el agua seguía inmóvil, esperando.
Pasaron días sin novedades aparentes, pero el ambiente en el orfanato seguía cambiando. El aire parecía más denso, como si pesara sobre los hombros de quienes vivían allí. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Las cerraduras se trababan sin razón. El tiempo, simplemente, no se sentía normal. Los nuevos niños hablaban entre ellos en un idioma que nadie reconocía. A veces, usaban palabras normales, pero las combinaban en frases que no tenían sentido. Sin embargo, algo en la forma en que lo decían hacía que quien los escuchara sintiera un escalofrío, como si parte de su mente entendiera algo y otra parte lo rechazara de inmediato. Fue en una tarde gris cuando ocurrió. Agnes estaba en la cocina cuando notó que su sombra no se proyectaba. Pensó que era la luz, pero al salir al pasillo, lo confirmó. No había sombras en ningún lugar, ni de objetos, ni de personas, ni de la propia estructura del edificio. El reloj marcaba las 3:03 p.m. exactas. En ese instante, todos los niños nuevos se pusieron de pie al mismo tiempo. Salieron de sus habitaciones en silencio y se reunieron en el pasillo principal. Agnes los encontró allí, inmóviles, como si esperaran algo, cada uno con los ojos bien abiertos. Ninguno hablaba. Entonces comenzaron a recitar al unísono. No era un canto, no era una oración, era una especie de código, una sucesión de sonidos que vibraban en el aire como si fueran más que palabras. Las paredes crujieron, el suelo tembló, las ventanas se empañaron por dentro, aunque no había frío. Los otros niños comenzaron a gritar. Los cuidadores trataron de intervenir, pero al tocar a los niños nuevos, retrocedían como si recibieran una descarga. Uno cayó al suelo y no volvió a levantarse. Su corazón se había detenido por 1 minuto exacto, y luego volvió a latir, pero ya no hablaba. Solo dibujaba círculos y ojos. Cuando el reloj marcó las 3:04, las sombras regresaron de golpe. El efecto terminó. Los niños nuevos regresaron a sus habitaciones sin decir nada. Los demás quedaron paralizados por el miedo. Esa noche, Agnes fue a ver a Ezequiel. «¿Qué fue eso?», le preguntó sin rodeos. «Fue una prueba», respondió él. «Una señal. Estamos abriendo lo que se selló cuando ustedes olvidaron». «¿Qué olvidamos?». Ezequiel la miró largo rato antes de hablar. «Que el cielo no está arriba, está debajo». Las palabras la dejaron sin aliento. Quiso seguir preguntando, pero algo en su mirada la detuvo. Al volver a su habitación, encontró una figura hecha de ramas sobre su cama. Tenía forma humana. En el centro del pecho había una piedra lisa, negra, idéntica a los ojos de los nuevos niños. Agnes la tocó y por un segundo sintió que caía hacia adentro. Se apartó, respirando con dificultad. Quemó la figura en la chimenea. Pero en el espejo del pasillo, por primera vez, no se vio a sí misma al pasar, sino a alguien más. Alguien que la observaba desde dentro del reflejo. Alguien que tenía su rostro, pero no sus ojos. Después del evento de la hora sin sombra, nada volvió a sentirse normal. Los cuidadores que aún quedaban en el orfanato hablaban poco y evitaban estar solos. Algunos niños comenzaron a enfermar sin razón aparente. Se desmayaban, perdían la noción del tiempo, o simplemente dejaban de hablar. Una noche, Agnes intentó salir del lugar. No por cobardía, sino por necesidad. Quería buscar ayuda. Caminó hasta el camino que llevaba al pueblo, pero al llegar al primer cruce, se dio cuenta de algo aterrador. El camino ya no estaba. En su lugar, había una extensión de niebla densa, inmóvil, que parecía respirar. Dio un paso hacia adelante y sintió un frío imposible, no del aire, sino de adentro, como si su alma retrocediera. Volvió al orfanato sin decir palabra. Los relojes comenzaron a fallar. Marcaban horas imposibles. Algunos se detenían a las 3:03, otros giraban en reversa. Las puertas se cerraban solas. Los espejos mostraban paisajes extraños, como cielos invertidos, ciudades suspendidas en el aire y océanos que fluían hacia arriba. Una tarde, uno de los niños nuevos, D, se acercó a Agnes. «La piel del mundo está rota», dijo, «y tú vives en la cicatriz». Agnes le exigió que explicara qué significaba eso.
El niño solo la miró con calma. Estamos reconstruyendo el acceso, la puerta que se cerró cuando los otros huyeron, la que lleva al núcleo del recuerdo. Esa misma noche, Agnes y 2 cuidadores decidieron excavar en el sótano. Era una zona del orfanato que llevaba décadas cerrada, usada solo para almacenamiento. Quitaron cajas, polvo, maderas podridas. Encontraron una trampilla. No estaba en ningún plano. Debajo había una escalera de piedra que bajaba y bajaba, más allá de lo lógico. La recorrieron con linternas hasta llegar a una sala subterránea, con muros cubiertos de símbolos grabados directamente en la roca. No eran escrituras conocidas. Eran formas que parecían moverse si uno las miraba demasiado tiempo. En el centro de la sala había una losa circular. Uno de los cuidadores se acercó para examinarla. Apenas la tocó, su cuerpo fue lanzado hacia atrás con una fuerza invisible. Cayó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba su nombre, ni quién era Agnes. Solo repetía una frase: «El cielo está de cabeza, y nosotros somos los pies que olvidaron caminar». Ezequiel apareció en la entrada de la sala, como si supiera que estaban allí. «Ya casi está», dijo. «Cuando se abra, lo recordaremos todo, y lo que está del otro lado también nos recordará a nosotros». Agnes lo miró sin moverse. «¿Qué pasa si no queremos abrirla?» «Ya la estás abriendo», respondió él. «Solo con preguntar. Ya estás dentro». Al día siguiente, el cielo cambió. Durante unos minutos, las nubes giraron en espiral sobre el orfanato. No había viento, no había lluvia, solo ese movimiento perfecto, imposible, y por primera vez, todos los niños, nuevos y antiguos, se quedaron mirando hacia arriba, en silencio absoluto. El cielo no tenía estrellas, solo un ojo gigantesco que se abría lentamente. Y luego, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad, excepto que Agnes ya no dormía, porque en su mente el ojo seguía parpadeando. El orfanato ya no era solo un edificio, se había convertido en un lugar fuera del tiempo, una bisagra entre lo que alguna vez fue y lo que estaba por regresar. Las puertas crujían incluso cuando estaban cerradas. Los relojes funcionaban a medias, las noches eran más largas, y en lo profundo del sótano, la losa se había comenzado a abrir sola. Agnes lo sabía. Intentó ignorarlo. Intentó contener a los niños, reforzar las rutinas, mantener la estructura de su mundo. Pero era inútil. Los nuevos niños ya no eran completamente niños. Sus voces sonaban dobles. A veces se quedaban mirando las paredes por horas. A veces hablaban en sueños, con alguien que le respondía desde algún lugar bajo tierra. Una madrugada, Agnes bajó sola al sótano. La losa estaba abierta. Dentro había una espiral descendente de piedra negra, perfectamente tallada. No había iluminación, pero podía ver. Bajó. Cada escalón se sentía antiguo, no por su edad, sino por lo que recordaban, porque cada paso que daba traía una imagen a su mente. Ciudades que flotaban, mares que hablaban, formas humanas que no eran humanas. Al llegar al fondo, encontró una cámara circular. En el centro, flotaba una esfera, suspendida en el aire sin apoyo. La esfera no reflejaba nada. Era un agujero de memoria. Agnes la miró y lo vio todo. Ella también había caído. No era una mujer huérfana que creció en un edificio viejo. Era una pieza, un fragmento de un ciclo que ya había ocurrido antes, una forma de contener lo que quedó de una conciencia mayor, una mente estelar fragmentada para no renacer completa. Los niños eran partes de esa mente. Ezequiel era el primero, pero no el único. Y ella era el núcleo de cierre, el contenedor. La cerradura, Ezequiel apareció detrás de ella, sin hacer ruido. «Ahora lo sabes», dijo. «No fuiste elegida, fuiste recordada». Agnes cayó de rodillas. Las voces la llenaron. No hablaban idiomas, eran emociones puras, conceptos tan vastos que dolían en el pecho. Miedo, amor, destrucción, creación. Todos los ciclos de una conciencia que alguna vez fue adorada y temida. «¿Qué pasa si no lo acepto?», preguntó con la voz rota.
Entonces caerás de nuevo. Como siempre, las paredes de la cámara comenzaron a vibrar. Desde el orfanato, los niños miraban al cielo. El ojo que había aparecido días antes volvió a abrirse, más grande, más cercano. No era un astro, era una conciencia, una mente que había estado esperando. El suelo del bosque se partió. Del lago sin reflejo emergieron columnas imposibles, hechas de símbolos vivos. El cielo giró sobre sí mismo. El mundo no se acabó, pero se reconfiguró, y entonces Agnes habló. «Está bien, lo recuerdo, la esfera se deshizo en luz. El orfanato tembló, pero no colapsó. Los niños cerraron los ojos. Ezequiel sonrió por última vez. La voz de Agnes resonó en todos los rincones del planeta, aunque nadie supo de dónde venía. No somos los caídos. Somos el recuerdo que descendió para corregir lo que fue olvidado. Y así, el orfanato dejó de ser visible para quienes no sabían mirar. Pero en ciertos lugares del mundo, a veces se escuchan voces infantiles cantando en idiomas que no existen. Y cuando el cielo está demasiado quieto, hay quienes juran ver un edificio en una colina lejana, con ventanas oscuras, y un niño en la entrada que no tiene sombra. El orfanato ya no aparece en los mapas. Nadie en el pueblo de Calvero del Silencio recuerda haber visto nunca aquel edificio en la colina. Cuando se les pregunta, ríen nerviosos o cambian de tema. Algunos dicen que allí solo hay un campo de piedras antiguas y árboles secos. Pero a veces, muy de vez en cuando, alguien que viaja por error por los caminos rurales jura haber visto una silueta al amanecer. Una casa con ventanas negras, rodeada de niños inmóviles. Ninguno sonríe, ninguno parpadea. Nadie se atreve a acercarse. En otra ciudad, lejos de todo lo ocurrido, un niño apareció una noche en la puerta de un hospital abandonado. Nadie lo vio llegar. Nadie sabe quién es. Tenía los ojos completamente negros y la ropa impecable. Solo dijo una cosa: «He vuelto a caer». Cuando la policía intentó interrogarlo, no respondió. Pero cada noche dibujaba con tiza en el suelo figuras geométricas imposibles, símbolos que hacían que las cámaras fallaran y los relojes se detuvieran. Una enfermera, antes de renunciar, escribió en su informe: «No creo que sea un niño. Creo que es un fragmento de algo más grande, de algo que aún no ha terminado de despertar». Y en los cielos del hemisferio sur, durante una noche sin luna, varias personas reportaron haber visto una formación de luces, que no eran estrellas, eran ojos, mirando, esperando, recordando, porque los que caen nunca lo hacen solos. Segunda historia: fragmentos de la sangre negra. Región de Chukotka, Siberia Oriental. Temperatura: 34 Silimerksta. La mina estaba cerrada oficialmente desde hacía 2 años. La empresa operadora, una filial rusa con capital chino y europeo, había detenido operaciones tras un derrumbe en una de las galerías profundas. Pero una nueva concesión privada reactivó la actividad bajo otro nombre, en silencio, sin prensa, sin anuncios, solo camiones, seguridad privada y obreros que no hacían preguntas. Entre ellos estaba Sergei Mirov, un veterano de la minería que había trabajado en África, Asia y el Ártico. No le importaban los rumores. No creía en los cuentos de obreros desaparecidos, ni en los susurros sobre algo sellado en lo profundo. Venía a trabajar, cobrar y volver a casa. Pero esa noche, todo cambió durante la perforación de la capa más antigua, una formación rocosa que, según los geólogos, no debía estar allí. La maquinaria se detuvo, no por fallo eléctrico ni por atasco. Se detuvo como si algo la hubiera empujado desde dentro. «Tenemos contacto con una cavidad», informó uno de los ingenieros. La supervisión dio luz verde para perforar. Lo que no sabían era que estaban a punto de romper una membrana que llevaba millones de años intacta. Al avanzar el taladro, el sonido cambió. Ya no era roca lo que mordía, sino algo más blando, pero no orgánico. Algo que ofrecía resistencia solo al querer ser rota. A los pocos segundos, una grieta se abrió con un crujido seco y profundo, como si algo exhalara desde dentro, y entonces brotó el líquido.
No era petróleo, ni agua contaminada, ni gas. Era una sustancia negra, densa como mercurio, pero con un brillo interno. Fluía sin presión, como si estuviera viva. No se mezclaba con el polvo, no se adhería al suelo. Se movía sola, lenta, hacia los pies de los trabajadores. Uno de ellos, un joven ucraniano llamado Dima, fue el primero en tocarla sin protección. Apenas la sustancia rozó su piel, gritó, cayó al suelo convulsionando. Sus ojos se pusieron completamente negros, su lengua se tornó rígida, y luego se quedó inmóvil. Un silencio absoluto cayó sobre la galería. Cuando lo levantaron, Dima seguía respirando, pero no hablaba. Lo llevaron al exterior y mientras lo cargaban, sus labios se movieron apenas. Quienes estaban cerca dijeron haber escuchado una sola palabra: madre. Las operaciones se suspendieron, pero ya era tarde. En el laboratorio improvisado, el líquido negro no mostró ninguna reacción con materiales conocidos. No se evaporaba, no respondía al fuego, al frío, ni a campos electromagnéticos, pero bajo el microscopio se movía, cambiaba de forma, y en su interior parecían formarse estructuras, como órganos, como ojos. A la mañana siguiente, otro trabajador fue encontrado en su cama con el rostro cubierto de sudor. No recordaba su nombre, pero hablaba con la voz exacta de Dima, y Dima, en la enfermería, seguía inmóvil, con una sonrisa que no tenía antes. El informe preliminar no tardó en llegar a Moscú, aunque los detalles se filtraron de forma fragmentada. Sustancia desconocida hallada en mina siberiana, comportamiento atípico, posibles propiedades orgánicas. La mayoría lo descartó como otra exageración industrial, pero en una oficina sin ventanas del Instituto de Ciencias de Sistemas No Convencionales, alguien sí lo tomó en serio. En menos de 24 horas, un equipo de respuesta científica internacional fue reunido bajo el nombre clave: Proyecto ECLA. La doctora Elena Volkov lideraba el grupo, bioquímica especializada en materiales extremos, con antecedentes en patología genética y estructuras autorreplicantes. Había trabajado antes en lo inexplicable, pero nunca había visto algo como esto. No es vida, dijo al observar la sustancia por primera vez, pero se comporta como si tuviera intención. La muestra estaba contenida en una cápsula sellada con campos estabilizadores. Dentro, el líquido negro flotaba sin tocar las paredes. Vibraba en patrones cíclicos, como si respondiera a algo fuera del espectro humano. Las ondas no eran aleatorias, tenían ritmo, tenían secuencia. El equipo inicial incluía a expertos en virología, física de partículas, criptolingüística y psicología cognitiva. En menos de 3 días, notaron los primeros efectos. Uno de los técnicos del laboratorio, Marcus, comenzó a tener sueños extraños. Decía que veía una figura en medio de un espacio oscuro, formada por docenas de rostros humanos unidos por una masa negra gelatinosa. Los rostros hablaban en sincronía, no gritaban, rezaban. No son pesadillas, insistía Marcus. Es una transmisión, un recuerdo, pero no mío. Otros miembros del equipo comenzaron a reportar síntomas similares: insomnio, temblores, pérdida de memoria a corto plazo y una sensación persistente de estar siendo observado desde dentro, como si algo en su cuerpo ya no les perteneciera del todo. Se hicieron pruebas de exposición. Las ondas emitidas por la sustancia interferían con frecuencias cerebrales, provocando picos de actividad en zonas relacionadas con el lenguaje, la empatía y la memoria ancestral. Elena autorizó un experimento controlado. Introdujeron una gota del líquido negro en una célula cultivada con tejido humano. Lo esperable era un rechazo o una descomposición. Lo que ocurrió fue distinto. La gota se fusionó sin violencia y luego se duplicó. En menos de 5 horas, el cultivo tenía estructuras similares a tejido humano, pero con patrones simétricos imposibles. Las células parecían organizadas por diseño, como si supieran exactamente qué formar sin intervención. Una simulación genética mostró algo aún más desconcertante.
La sustancia reaccionaba a fragmentos específicos del ADN humano, fragmentos antiguos que no correspondían a ninguna cadena actual, sino a restos de una posible forma previa, extinta o abandonada. No está atacando al cuerpo, concluyó Elena. Lo está completando. Esa noche, los miembros del equipo tuvieron el mismo sueño. Lo descubrieron al hablar al día siguiente, sin haberlo planeado. Todos vieron una sala infinita, con pilares hechos de carne negra, y en el centro, una figura sin rostro. Esta figura susurró algo que ninguno de ellos recordaba al despertar, pero todos se levantaron con la misma sensación. La sustancia no quiere ser estudiada. Quiere ser recordada. Los días siguientes al Monabeamarthim experimento fueron una mezcla de descubrimiento y temor. Equipo del proyecto ECLA seguía registrando síntomas anómalos. Algunos empezaron a confundir recuerdos personales con eventos imposibles. Elena encontró una fotografía antigua en su maleta, una imagen borrosa de un grupo de personas alrededor de un objeto oscuro. No recordaba haberla visto jamás, pero su rostro estaba ahí, más joven, más delgado, sosteniendo lo que parecía una esfera negra. «Yo nunca estuve en ese lugar», le dijo a Marcus. «Quizás sí», respondió él mirando la foto con una mezcla de duda y resignación. «Solo que no eras tú». Marcus fue el primero en cambiar. Comenzó a escribir compulsivamente en su cuaderno. Símbolos que al principio parecían jeroglíficos sin sentido comenzaron a repetirse, formando patrones que los lingüistas del equipo reconocieron como estructuras pregramaticales, anteriores a cualquier lenguaje humano conocido. «No está inventando esto», dijo la doctora Sato, la lingüista del grupo. «Está recordando algo que existía antes del lenguaje». Otros investigadores comenzaron a ver a Marcus hablando solo, pero no con su voz habitual. Su entonación era extraña. A veces hablaba como un anciano, otras como un niño. Una noche, el guardia de seguridad del perímetro lo encontró en el exterior, de pie bajo la nieve, mirando al cielo con los ojos completamente blancos. «¿Qué haces aquí?», le preguntó el guardia. «Esperando que se reconozca», respondió Marcus. «Ya ha encontrado nuestras caras. Solo falta que recuerde nuestros nombres». El guardia no supo qué hacer. Al día siguiente, Marcus no recordaba haber salido. Lo peor llegó cuando las cámaras de seguridad captaron algo imposible. Durante una revisión rutinaria, Sato descubrió una grabación de la sala de descanso. En el video, Marcus aparece sentado, leyendo su cuaderno. Luego, una figura mom idéntica a él entra por la puerta. Mismo rostro, mismo cuerpo, mismas ropas. Se sienta frente a él. Hablan durante 3 minutos, sin sonido. Y luego, el doble desaparece al parpadear de la cámara. «¿Dónde estabas ayer entre las 3:00 y 3:15 de la madrugada?», le preguntó Elena a Marcus. «Durmiendo», respondió sin dudar. «Solo». Pero sus niveles neuronales mostraban otra cosa. Un patrón de sueño interrumpido y actividad cognitiva intensa. En la misma hora de la grabación, uno de los técnicos intentó aplicar reconocimiento facial al video. El sistema colapsó, no por error técnico. El software no pudo distinguir cuál era el verdadero Marcus. Y entonces, otro problema. Durante una revisión del contenedor, la sustancia negra mostró una variación súbita de forma. Ya no era una masa informe, tenía picos, extensiones, como extremidades primarias en formación, y al colocarse bajo microscopía de alta resolución, el equipo notó una estructura interna que los dejó sin habla. Dentro del núcleo, en la capa más densa, había algo que parecía un rostro humano, sin rasgos definidos, pero con proporciones exactas, rodeado de otras formas menos desarrolladas, como si estuvieran esperando un molde. Esto no está imitando vida humana», dijo Elena. «Está buscando volver a serla». Esa noche todos soñaron lo mismo, un pasillo interminable, con paredes cubiertas de piel. Una figura caminaba por él, tocando cada una con la mano. Donde tocaba, surgía un rostro, y todos los rostros eran suyos.
Elena despertó con la boca llena de tierra. El proyecto había cruzado una línea. La sala de contención fue sellada bajo un nuevo protocolo. Solo 3 personas podían entrar: Elena, Sato y un técnico con autorización directa. Nadie más. Las cámaras permanecían encendidas las 24 horas, pero el equipo descubrió que los archivos se alteraban solos. En varias grabaciones, los movimientos del líquido negro eran distintos de los observados en vivo, a veces más lentos, a veces mostrando formas que nunca habían estado allí. En una, la sustancia formaba lo que parecía un esqueleto primitivo, completo con una caja torácica, pero en las imágenes guardadas localmente, esa estructura no aparecía. Elena decidió hacer una prueba de réplica con un organismo vivo bajo condiciones controladas. Usaron un ratón de laboratorio sano. Inyectaron una microdosis de la sustancia negra en su torrente sanguíneo. El ratón permaneció inmóvil por 2 horas, sin síntomas. A la 3ª hora, comenzó a emitir sonidos que no se correspondían con su especie. Luego su piel se volvió translúcida. En menos de 12 horas, su esqueleto había adoptado una configuración humanoide. Sato vomitó al verlo. El cuerpo del ratón se deshizo en gelatina negra al intentar retirarlo del contenedor, pero quedó una marca en el cristal, una mano pequeña, como la de un niño humano, impresa desde dentro. «Esto ya no es biología», dijo Sato. «Es arquitectura orgánica basada en recuerdo». Elena comenzó a sospechar que la sustancia no solo replicaba formas, sino intenciones. Esa misma noche, uno de los investigadores desapareció. Su nombre era Adrian Becker, especialista en fisiología sintética. Al revisar su dormitorio, todo estaba en orden. La cama hecha, sus pertenencias intactas, pero el registro biométrico del laboratorio mostraba su presencia en la sala de contención a las 2:17 am. La cámara interna mostró su silueta de espaldas, observando la sustancia, y luego la grabación se cortó. 3 horas después, alguien llamó a la puerta principal del complejo. Era Becker. Estaba desnudo, sin heridas, sin señales de deshidratación ni confusión. Respondió a todas las preguntas correctamente. Su identidad coincidía: huellas, retina, ADN. Pero no recordaba haber salido. Y Sato no tardó en notar algo más inquietante. Él nunca había tenido una cicatriz en la mejilla. Le susurró a Elena. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Elena no dijo nada, pero hizo que le tomaran muestras de sangre. Los resultados coincidían con Becker en todo, excepto en una proteína específica, una que solo existía en el tejido expuesto a la sustancia negra. Becker seguía trabajando como si nada, pero ya no dormía, no comía, solo decía que tenía mucho por hacer. Y entonces apareció el segundo, una réplica de otro miembro del equipo, viva, activa, con recuerdos idénticos, pero diferente en detalles mínimos. Una expresión distinta, un acento levemente alterado. Su doble no podía explicar por qué su bitácora era idéntica, escrita por otra persona. «¿Cuál soy yo?», preguntó. ¿Cómo sabemos cuál fue primero? La pregunta quedó sin respuesta. Y en la sala de contención, la sustancia negra ya no se movía. Simplemente esperaba. La sustancia dejó de moverse durante 3 días exactos. Permanecía suspendida, estática, como si estuviera en pausa. Pero el equipo sabía que algo estaba ocurriendo, porque mientras más tiempo pasaba, más miembros del proyecto comenzaban a soñar en otro idioma. No era solo lenguaje onírico. Sato lo confirmó tras escuchar a varios hablar dormidos. Las frases tenían estructura, gramática, lógica interna, palabras repetidas, reglas que se desarrollaban de forma natural. Era un idioma coherente y completamente nuevo. «No es inventado», dijo Sato. «Ningún soñador inventa una lengua con esta consistencia fonética».
Esto es más viejo que cualquiera de nosotros. Elena ordenó registrar los sueños en audio. Algunos de los dormidos hablaban durante minutos en trance, sin recordar nada al despertar. Pero cuando se reprodujeron las grabaciones, los efectos fueron inmediatos. Uno de los traductores comenzó a sangrar por la nariz al escuchar la segunda frase. Otro cayó en estado catatónico tras una hora de análisis. De las lingüistas repitió una palabra extraída de una de las grabaciones y las luces del laboratorio parpadearon. Y los dispositivos de audio dejaron de funcionar por 33 segundos exactos. Sato se volvió más reservada. Le confesó a Elena que el idioma parecía tener una función, no solo una forma, como si fuera una herramienta más que un lenguaje. Algo diseñado para alterar, construir o invocar. Y entonces comenzó a cambiar el entorno. En una sala sellada, donde se analizaban los fragmentos del ADN afectado por la sustancia, los científicos encontraron una figura escrita con sangre seca en el piso, un símbolo que nadie había trazado. Un círculo con líneas fractales, imposible de dibujar a mano. Nadie sabía cómo apareció, ni cuándo. Esa noche, Marcus, el primero en soñar, volvió a hablar dormido. Dijo: «La gramática no se lee, se absorbe». Y al día siguiente, perdió la capacidad de hablar cualquier otro idioma. Solo hablaba en la lengua negra. Sus ojos estaban completamente oscuros. Intentó escribir una carta de despedida, pero las palabras se deshacían en su cuaderno, como tinta derritiéndose. Se aislaron los audios. Se prohibió escucharlos sin autorización, pero era tarde. La conciencia del idioma ya estaba en sus mentes. No necesitaban escucharlo para entenderlo. Y eso lo hacía aún más peligroso, porque la sustancia volvió a moverse. Esta vez no vibraba, hablaba, no con sonido, no con voz, sino con forma. Cada curva, cada extensión, cada movimiento era parte del mismo idioma imposible, que moldeaba conceptos que el cerebro humano apenas podía procesar. Elena supo, con un nudo en el estómago, que ya no estaban estudiando un objeto. Estaban dentro de un mensaje. Las réplicas ya no eran anomalías, se habían vuelto parte del entorno. El complejo del proyecto Hekla fue cerrado por cuestiones sanitarias, pero nadie del equipo original se fue, o al menos no todos. Sato estaba convencida de que algunos ya no eran ellos mismos. No solo por las réplicas confirmadas, había otros que eran casi idénticos, pero no del todo. Movimientos alterados, microexpresiones cambiadas o gestos que nunca habían tenido antes. «No somos una versión de nosotros», le dijo Sato a Elena. «Somos el error que están corrigiendo». Elena no quería creerlo, pero una revisión forense de las bitácoras reveló algo aterrador. Los registros de ADN tomados al inicio del proyecto no coincidían exactamente con los actuales. Cada miembro del equipo tenía una variación mínima, imperceptible a simple vista, pero significativa al comparar la secuencia original, como si sus cuerpos se estuvieran ajustando a otra forma base. La sustancia negra, en su cápsula, comenzó a dividirse sin intervención, no por mitosis ni por reacción química. Se replicaba espontáneamente. Cada nueva unidad tenía una ligera diferencia y cada unidad era más eficiente para conectar con tejido humano. Uno de los técnicos, al intentar aislar una réplica, fue absorbido. Su cuerpo desapareció en menos de 5 segundos. Cuando intentaron recuperar la grabación del suceso, el archivo estaba corrompido. Pero en los fotogramas sobrevivientes, una figura aparecía en el fondo. Era el técnico mismo, pero observando desde una esquina de la sala, sin intervenir. Elena ya no dormía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma visión, un espacio negro sin paredes ni techo, donde miles de cuerpos flotaban en silencio. Cada uno tenía una cara conocida. Una de ellas era la suya. ¿Y si nunca fuimos únicos?, le preguntó a Sato. ¿Y si solo fuimos intentos? Sato
Agotada, respondió sin emoción. Entonces, ¿cuántas veces hemos sido probados? En la última semana, 4 miembros del equipo comenzaron a manifestar síntomas neurológicos graves. Había algo en sus cerebros. Una señal, una vibración que no respondía a ninguna patología conocida. Uno de ellos escribió antes de entrar en coma: ya no somos biología. Somos una versión de lo que intentó vivir y falló, pero la memoria no olvida el diseño. Y mientras tanto, las réplicas comenzaron a hablar entre ellas. No frente a los humanos, no en voz alta, pero Elena lo sabía, porque al mirar las cámaras de seguridad, a veces los veía moviendo los labios, sin sonido, coordinados, como si esperaran una señal que solo ellos entendían. Una noche, Elena encontró en su espejo un mensaje escrito con vapor, aunque nadie había estado allí antes. Tu forma es inexacta, estamos preparando la correcta. Y esa misma noche, en otra parte del complejo, un niño apareció caminando entre los pasillos. Nadie sabía de dónde vino, pero tenía los ojos negros, y en su espalda había una marca en forma de círculo con líneas fractales. Era idéntico al símbolo que apareció en el laboratorio días atrás. No sabían si era humano. Solo sabían que les estaba mirando, como si los reconociera. La aparición del niño cambió todo. No hablaba, no comía, no respondía a preguntas, solo observaba. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el niño giraba el rostro y fijaba la mirada, y entonces la persona retrocedía, como si algo dentro de su cuerpo recordara algo que su mente aún no entendía. Elena decidió aislarlo. Las cámaras no registraban su rostro con claridad. Siempre había distorsión. Su sombra no coincidía con su cuerpo, y las lecturas térmicas indicaban una temperatura corporal cambiante, como si su forma no fuera del todo estable. No es un niño, dijo Sato. Es una señal, una forma de contacto. Esa misma noche, Elena bajó sola al nivel más profundo del laboratorio. Llevaba días sin dormir, sin hablar con nadie. Las réplicas se movían en silencio, ya sin ocultarse. Algunos miembros del equipo habían abandonado el lenguaje por completo. Solo escribían símbolos en las paredes, y la sustancia negra ya no estaba contenida. Se había repartido por los ductos, por el sistema de refrigeración, por los pasillos, no como amenaza, sino como presencia. Como si necesitara estar en todas partes para que el mensaje final fuera escuchado. Al llegar a la sala original de análisis, Elena vio lo imposible, una figura suspendida en el aire, compuesta por partes humanas mal ensambladas, brazos que no coincidían, rostros cosidos unos a otros, piel sobre piel, como si algo, intentara recordar cómo era el ser humano, pero no lo recordara del todo, y al verla, esa figura habló, no con voz, no con movimiento, sino dentro de su mente. Eres la semilla que cayó, la réplica que no se completó, el error que fue útil. Elena cayó de rodillas. Entendía, no como comprensión racional, sino como reconocimiento antiguo. Ella no era original. Ninguno lo era. Eran los residuos de una forma más grande, fragmentos de una conciencia primordial que, en otro tiempo, intentó crear vida y falló. Pero los fragmentos sobrevivieron y al entrar en contacto con el ADN humano, comenzaron a recordar. ¿Qué eres tú?, pensó Elena. Soy lo que te dio forma, respondió la figura. Soy el molde que aún está corrigiendo su error. Las paredes comenzaron a latir. Las luces parpadearon con un ritmo cardíaco. Y desde el suelo brotaron más cuerpos, algunos a medio formar, algunos con su rostro. Sato apareció tras ella, con los ojos negros. Ya lo entiendes, ¿no? Sí, dijo Elena. No somos copias, somos posibilidades. El niño estaba a su lado ahora. Sonrió por primera vez. Y el mundo, al menos el que conocían, comenzó a cambiar. Los límites entre materia y recuerdo se difuminaron. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar.
Las réplicas entraron en sincronía, y desde lo profundo de la Tierra, una vibración se expandió. No era un sonido, era una corrección. El molde original estaba activando su forma definitiva, y en ese instante, Helena comprendió la última verdad. La humanidad no fue creada, fue recordada. El complejo fue sellado. Documentos falsificados, archivos eliminados, los pocos sobrevivientes trasladados a instalaciones psiquiátricas o desaparecidos sin dejar rastro. Oficialmente el proyecto ECLA nunca existió, pero en ciertos círculos secretos los rumores persisten. Algunos aseguran que el niño aún camina entre nosotros, que ha sido visto en distintas ciudades, en diferentes continentes, siempre igual, ojos negros, sonrisa neutra y una extraña capacidad para desaparecer justo cuando alguien intenta detenerlo. En hospitales de investigación genética, técnicos reportan haber encontrado estructuras imposibles dentro de muestras humanas estándar, figuras fractales, frases grabadas en células, símbolos que no deberían estar allí. En foros ocultos de la red profunda, usuarios comparten fotografías de personas duplicadas, no gemelos, no parecidos, duplicados perfectos, que no saben quiénes son, y una transmisión de radio, captada solo una vez por una estación de onda corta en Groenlandia, repitió una frase en un idioma imposible durante 3 minutos. Una inteligencia artificial logró traducir parte del mensaje. Versión compatible detectada. Corrección en curso. En lo alto del mundo, donde la nieve nunca se derrite, hay quienes juran que una nueva fractura se ha abierto en la Tierra y que algo se mueve debajo. Algo que no es enemigo, pero tampoco amigo. Solo una memoria que busca continuidad. Y mientras las estrellas giran indiferentes en algún lugar, una niña dibuja un símbolo en la pared de su casa, sin saber por qué. Es un círculo, con líneas fractales, exactamente igual al que se encontró en el laboratorio. Y cuando lo termina, sonríe. Continuemos con la tercera historia, la cripta del satélite perdido. Estación de rastreo orbital, NORAD. Año 2026, a las 03:12 UTC. Un operador notó una anomalía. Un objeto no registrado cruzó la órbita baja terrestre con una trayectoria lenta, irregular, irreconocible. Las coordenadas coincidían con el perfil de un satélite soviético desaparecido. Cosmos 77, pero Cosmos 77 nunca debió volver. El satélite fue lanzado en 1973 como parte de una misión clasificada. Según los registros oficiales, su señal se perdió a las pocas semanas y fue dado por destruido. Sin embargo, los antiguos documentos, ahora desclasificados, hablaban de un módulo experimental a bordo, una cámara hermética nunca destinada a ser abierta. El problema era que el objeto que cruzaba la órbita ahora no era igual al satélite lanzado. Las dimensiones eran distintas. Tenía una sección nueva, cilíndrica, con lo que parecían las inscripciones en su superficie exterior. No se trataba de paneles ni antenas, eran símbolos. La señal que emitía era aún más extraña. No era binaria, ni digital, ni electromagnética convencional. Era más una secuencia de vibraciones análogas, que no se repetían, hasta que un software experimental logró identificar un patrón, un ciclo de 2737 segundos. Exactamente el número del satélite. La estación NORAD contactó con la agencia espacial rusa. Ellos, tras revisar sus registros, confirmaron lo imposible. La estructura coincidía, pero no podía haber permanecido 53 años en el espacio sin deterioro alguno. El metal parecía nuevo. Las partes no estaban oxidadas ni corroídas por la radiación solar. Y lo más desconcertante, el satélite había ganado masa. Más de 300 kilogramos adicionales respecto a su peso original. Era como si hubiera absorbido algo, o como si alguien lo hubiera actualizado.
Una operación internacional fue lanzada de inmediato. El satélite fue capturado mediante brazo robótico y llevado a una base secreta en Groenlandia. Allí, un grupo reducido de científicos se preparó para su análisis. La estructura se mantenía fría, con temperatura interna estable, pero ningún sensor podía detectar su fuente de energía. Una compuerta fue identificada en el nuevo módulo, sin tornillos, sin bisagras, solo una ranura en forma de círculo imperfecto, con patrones geométricos que parecían moverse si se les miraba por más de unos segundos. Uno de los ingenieros que lo examinó fue encontrado horas después, escribiendo compulsivamente en su cuaderno códigos, símbolos, círculos. Dentro de círculos, no recordaba por qué, los había escrito. Solo dijo una frase. No fue lanzado al espacio, fue regresado, desde otro tiempo. El equipo aún no había abierto el satélite, pero el satélite, l'Astardom ya los estaba leyendo. El satélite fue transportado a la base Estrella Nórdica, un complejo subterráneo en Groenlandia reservado para operaciones científicas clasificadas. Construido para soportar actividad sísmica y aislamiento total de ondas externas, el lugar era ideal para estudiar un objeto que desafiaba cada ley conocida de la física orbital. El equipo internacional fue reunido en 48 horas. Físicos, ingenieros, lingüistas y psicólogos. No hubo tiempo para protocolos. Lo que habían encontrado podía ser un artefacto extranjero o algo que no debía estar en este siglo. La doctora Aina Kovalev, experta en sistemas cerrados y exingeniera aeroespacial rusa, fue puesta a cargo del análisis de la estructura. Había trabajado con modelos soviéticos antiguos, pero reconoció de inmediato que esto no era soviético. La estructura original sí es Cosmos 2767, confirmó, señalando los fragmentos que aún portaban numeración de fábrica. Pero el módulo nuevo es otra cosa. No hay material registrado que responda así a los escaneos. El módulo adicional tenía una superficie pulida pero opaca, como una piedra metálica tallada. Emitía una frecuencia infrasónica imperceptible para el oído humano, pero que hacía que los instrumentos de medición fallaran intermitentemente. Y luego estaba la compuerta. A simple vista, parecía solo una ranura ovalada, sin mecanismo visible, pero cada vez que alguien pasaba frente a ella, la temperatura corporal de la persona aumentaba levemente, como si el satélite detectara su presencia. El intento de apertura manual fue descartado. Lo más sensato era abrirla con manipulación remota. Pero entonces ocurrió el primer incidente. Durante una inspección con cámara endoscópica, el sistema de video dejó de transmitir. El brazo mecánico colapsó y uno de los ingenieros, al revisar la transmisión grabada, vio algo imposible: una habitación interna, espaciosa, iluminada, con atmósfera estable y presión controlada. No hay forma de que eso quepa dentro del volumen del satélite, dijo Aina. La imagen era clara. Una sala octogonal de paredes lisas, con símbolos tallados en forma de espiral. En el centro, un objeto metálico similar a un altar. Encima, una caja. La transmisión se cortó justo cuando la cámara apuntaba hacia una de las paredes laterales, donde había una serie de retratos, fotografías, claras, humanas. Aina sintió un nudo en el estómago al ver una de ellas. Era un niño. Tendría unos 7 años, piel morena, cabello oscuro. Sonreía a la cámara con inocencia. ¿Quién es?, preguntó uno de los técnicos. No lo sé, pero se parece a mí, no a ella, exactamente, pero a su hermano pequeño, que murió en 1995. La imagen no podía estar allí. No existía tecnología en 1973 que permitiera crear ese tipo de impresión a color dentro de un satélite cerrado. Aina se quedó mirando la pantalla mucho después de que la transmisión se cortara, porque, en el fondo, sentía que ya había estado en esa sala antes, aunque nunca había salido de la Tierra. Tras el colapso del sistema de cámaras,
El equipo redobló sus esfuerzos para abrir la compuerta del satélite sin dañar su interior. La prioridad cambió. Ya no era un simple artefacto recuperado, sino un contenedor de una tecnología desconocida y posiblemente una inteligencia. Aina solicitó autorización para abrir manualmente, usando una sonda térmica de precisión. El equipo aprobó el procedimiento, con monitoreo en tiempo real desde una sala sellada. Nadie entraría físicamente hasta estar seguros de que no había riesgos biológicos. La compuerta cedió con un chasquido leve. No se rompió ni se destrabó. Simplemente se abrió, como si reconociera el momento exacto en que debía hacerlo. Y lo que vieron dentro no pudo ser explicado. La sala interna tenía dimensiones que violaban las leyes del espacio tridimensional. Desde fuera, el módulo apenas medía 4 metros cúbicos, pero dentro había una sala de al menos 20 metros de ancho, con paredes curvas cubiertas de símbolos. En el centro, un pilar metálico, suspendido por una fuerza invisible. Encima, una caja cerrada con una traba esférica. Junto a ella, lo que parecía una esfera flotante, girando lentamente, emitiendo un zumbido casi inaudible que provocaba migrañas instantáneas. Si se escuchaba por más de 30 segundos. En las paredes, además de las fotografías, había dibujos tallados, diagramas imposibles, mapas estelares que no correspondían a ninguna constelación visible desde la Tierra. Algunos parecían mostrar sistemas planetarios, orbitando en espirales, no en elipses. Uno de los símbolos tallados se repitió en 5 ocasiones. Era un círculo dividido en 3 partes, con una línea curva descendente al centro. Aina lo reconoció. Está en los archivos antiguos de simbología de la KGB, dijo. Lo llamaban el ojo que recuerda. Pero nadie sabía lo que significaba. Una inspección minuciosa del pilar central reveló que la caja metálica tenía una cerradura biológica. Solo se abriría con una lectura genética específica. Aina autorizó un escaneo rápido para identificar posibles coincidencias. Y se encontraron con otra imposibilidad. El patrón genético para abrir la caja coincidía en un 99-98% con el de un ser humano que aún no había nacido. El archivo comparativo mostraba una simulación de rasgos físicos. Era un niño, mismo que el de la fotografía. Aina no dijo nada, pero supo en ese momento que el satélite no contenía información. Era información. Un mensaje estructurado. Un archivo viviente diseñado no para ser leído, sino para activarse cuando el lector correcto existiera. Y mientras el equipo intentaba comprender el alcance del hallazgo, la esfera flotante cambió de color, del negro absoluto al blanco puro, y una palabra apareció tallada, lentamente, en la pared, detrás del pilar. Solo una. Comienza. La palabra «comienza» apareció tallada en la pared durante los siguientes 23 minutos. No fue un cambio instantáneo, sino una formación gradual, como si una fuerza invisible grabara desde el interior del metal. No había herramienta, no había calor, solo intención. El laboratorio entero fue sellado. Aina, junto con los lingüistas del equipo, analizó la forma de la inscripción. No correspondía a ningún alfabeto humano conocido, pero su estructura era fonéticamente transcribible. Parecía un idioma capaz de ser pronunciado, sin haber sido creado. El lingüista argentino Alejandro Santoro propuso algo inquietante. Este idioma no proviene de una cultura, es un lenguaje funcional, como si hubiese sido diseñado por una inteligencia que comprendiera la mente humana, pero que no fuera humana. Santoro se obsesionó. Pasaba noches enteras escuchando los zumbidos de la esfera flotante, que ahora emitía pulsos rítmicos. Usó un software experimental para convertir las vibraciones en espectrogramas. Lo que encontró fue aún más perturbador. Las frecuencias formaban rostros humanos. No imágenes digitales,
sino patrones acústicos que, al ser procesados visualmente, mostraban siluetas reconocibles, algunos del equipo, otros completamente desconocidos, y algunos con rasgos no compatibles con nuestra biología. Esto es más que un mensaje, dijo Aina. Es una cápsula de identidad. Alguien grabó un archivo de sí mismo en el lenguaje del universo y lo mandó hacia atrás. Un técnico, expuesto a una de las grabaciones por más de 2 minutos, sufrió un colapso nervioso. Fue encontrado dibujando con sangre en la pared del baño. Un símbolo. El ojo que recuerda. Las sesiones de análisis fueron reducidas. Se implantaron barreras psicoacústicas en la sala de la esfera, pero la esfera seguía emitiendo. No sonidos, no imágenes, pensamientos. El equipo comenzó a tener sueños compartidos. Soñaban con una ciudad de estructuras negras flotando sobre una superficie líquida, sin cielo. Cada estructura tenía ventanas que nunca se repetían. Dentro de esas ventanas, ojos. Y en el centro de la ciudad, un obelisco blanco con una palabra girando en su superficie. Traducción. Está intentando que lo comprendamos, dijo Santoro, pero su idioma no se aprende, se absorbe. El siguiente experimento fue inevitable. Usaron un generador de campos para aislar la caja metálica del pilar central. Cuando se logró, la esfera se detuvo por primera vez desde su apertura. Silencio absoluto. Hasta que una voz sonó en el intercomunicador. No provenía de ninguno de los micrófonos. Una voz andrógina, distante, repetía una frase que hizo temblar a todos en la sala. Ya están en nosotros, y no lo saben. Aina ordenó evacuar temporalmente, pero ella se quedó, porque algo dentro de ella sabía que el lenguaje no venía del satélite, venía de su memoria. A partir del día 13, desde la apertura del satélite, la anomalía dejó de ser teórica. Uno de los miembros del equipo, una técnica canadiense llamada Elise, desapareció durante un cambio de turno. Las cámaras de seguridad no registraron su salida, ni se activó ningún sensor de movimiento. Era como si nunca hubiera estado allí, pero a las pocas horas, su tarjeta de acceso fue usada para ingresar a la sala del satélite. Las grabaciones mostraron su rostro, idéntico, pero con los ojos completamente negros, sin iris ni esclerótica, y no estaba sola. Las cámaras captaron a una segunda figura, oculta detrás del pilar central. Medía poco más de 1 metro, con proporciones humanas, pero sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado calculados. Cuando los guardias irrumpieron, no encontraron a nadie. Solo la esfera, que había cambiado de forma, ya no flotaba como antes. Ahora parecía una membrana líquida suspendida en el aire, girando lentamente con imágenes que se formaban y deshacían. Fetos, manos, rostros infantiles, ojos en espiral. Aina no tenía dudas. El satélite estaba gestando algo. O alguien. El análisis biológico del aire reveló un nuevo elemento. Una partícula microscópica con propiedades autorreplicantes que se adhería al tejido humano sin activar el sistema inmune. Una muestra fue expuesta a una célula madre en laboratorio. En 6 horas, la célula mostró signos de envejecimiento inverso. En 12, comenzó a duplicarse con una estructura distinta. En 24, se formó una figura similar a un embrión humano, con un rostro que recordaba a un miembro del equipo. Está revirtiendo la identidad genética, dijo Aina. Está restaurando una forma anterior. Las fotografías en la sala también cambiaron. Una noche, tras revisar los registros, Aina notó que algunas imágenes mostraban a personas que, ahora sí, reconocía. Compañeros de trabajo, familiares, incluso ella misma. Pero no eran fotos del presente, eran versiones que aún no existían. Y entonces llegó el mensaje. Una frase proyectada directamente en la mente de todos los presentes, como un recuerdo compartido que nadie había vivido. No somos visitantes, somos el plano original. Ustedes son la copia que olvidó.
A partir de ese día, varios miembros comenzaron a manifestar cambios físicos sutiles. Ojos más oscuros, simetría excesiva en el rostro, pérdida de huellas digitales. Pero el cambio más notorio fue mental. Dejaron de hablar en idiomas conocidos y comenzaron a comunicarse, solo con miradas. No se necesitaban palabras, ya se entendían, y lo que entendían era simple. Ya estaban naciendo. La base Estrella Nórdica ya no podía considerarse bajo control humano. Aunque las autoridades en la superficie seguían sin confirmar nada, los científicos sabían que el cambio era irreversible. Los nuevos habitantes del complejo no respondían a órdenes, no necesitaban hablar, no dormían. Caminaban por los pasillos con naturalidad, como si siempre hubieran estado allí. Y lo más perturbador, nunca superaban el número exacto de miembros del equipo original. Por cada nueva aparición, alguien desaparecía. Los pocos no afectados, Aina entre ellos, comenzaron a sospechar que no era una invasión, ni una posesión, era una transición. La esfera, ahora con forma de anillo giratorio, emitía una señal constante hacia la atmósfera. La Agencia Espacial Europea captó una anomalía en la ionosfera directamente sobre la base, una distorsión en la magnetosfera que parecía responder al satélite, no interferir con él. No está enviando información al espacio, dijo Aina. Está absorbiendo algo de aquí. Al comparar las frecuencias emitidas con los registros históricos, Santoro descubrió algo alarmante. La señal era un eco de sí misma. Una versión invertida, como si la onda original hubiera sido enviada desde el futuro y esta fuera su respuesta retrasada. Una de las grabaciones más antiguas del satélite Cosmos 2037, obtenida por la URSS en 1973, contenía una secuencia que solo ahora podía ser decodificada con el patrón actual. El mensaje completo decía: cuando el ciclo se complete, el molde original regresará. No era una advertencia, era un aviso. Aina reunió a los últimos miembros humanos del equipo en la sala de aislamiento. Algunos lloraban, otros no sentían nada. Todos sabían lo que implicaba. La señal no estaba llamando a una civilización alienígena. Estaba restaurando una memoria enterrada en la Tierra. Una civilización que había estado aquí antes de 1997. Nosotros, una forma de vida que no dejó ruinas, ni restos, ni lenguaje, porque nunca necesitó nada físico para existir. Y ahora, con suficiente carga genética humana, suficiente exposición y suficiente activación simbólica, estaba regresando. Esa noche, las estrellas cambiaron de posición, no en el cielo real, sino en los mapas estelares dentro del satélite. Una constelación nueva apareció, no reconocible por ningún sistema astronómico terrestre. Pero Santoro la reconoció, porque la había visto en sus sueños desde niño. Y en ese momento entendió, el satélite no era tecnología, era un recuerdo estructurado. Y nosotros éramos el sistema operativo que acababa de encenderlo. La noche que las constelaciones cambiaron, no solo lo notaron en la base. En distintas partes del mundo, astrónomos reportaron alteraciones inexplicables en la posición de ciertos cuerpos celestes, estrellas ausentes que ahora estaban allí, otras desplazadas por minutos de arco imposibles. Aina, aislada en el centro de comando, miraba el nuevo mapa estelar desde la pantalla del satélite. Una figura geométrica se había formado en el centro del firmamento, un patrón espiral fractal, parecido al símbolo del ojo que recuerda, pero invertido. «No estamos viendo el cielo», dijo en voz baja. «Estamos viendo el interior de la señal». El planeta no se estaba transformando. Era la percepción del planeta la que había sido alterada. La materia comenzó a comportarse de forma errática. Objetos en los laboratorios dejaron de proyectar sombra. Algunos reflejaban cosas que no estaban frente a ellos. El agua en los tubos de ensayo subía en lugar de caer, y los nuevos nacidos
comenzaron a cambiar. Sus cuerpos ya no eran completamente humanos. Piel traslúcida, estructuras óseas móviles, simetría inhumana. No eran monstruos, ni clones. Eran formas eficientes, recuperadas desde una idea antigua. Una forma que había intentado vivir en la Tierra mucho antes de que el Homo sapiens apareciera. Nosotros fuimos el error, escribió Santoro, su último mensaje antes de perder la voz. Fuimos la mutación. La esfera dentro del satélite, ahora en forma de disco, comenzó a expandirse lentamente, no físicamente, conceptualmente. Las personas dentro de su rango de acción dejaban de reconocerse a sí mismas en los espejos. Y después de eso, dejaban de tener rostro. El satélite no necesitaba conquistar, solo recordar, y en ese recuerdo, la humanidad no tenía lugar como especie, sino como vehículo. Vehículo de traducción, de recuperación, de molde. Cuando la señal alcanzó su punto máximo, una figura apareció flotando sobre el altar central. No era una criatura, ni una réplica, era sí una estructura humana, hecha de luz y lenguaje. Era Aina, o lo que Aina había sido, ahora reconstituida como la interfaz perfecta entre los recuerdos de los no nacidos y la red genética de toda la humanidad. Su cuerpo proyectaba símbolos en el aire, cada uno correspondiente a un pensamiento colectivo. No hablaba, no emitía sonido, pero todos sabían lo que decía. La forma ha sido reconocida, la estructura restaurada, el mundo será reconfigurado. Y desde ese momento, las réplicas comenzaron a caminar hacia el exterior, no como invasores, no como colonos, sino como habitantes que han vuelto a casa. Años después del cierre de la base Estrella Nórdica, no quedó rastro de sus instalaciones. El hielo volvió a cubrirlo todo. El satélite desapareció del radar. Ninguna señal volvió a registrarse desde su última emisión. Oficialmente, el proyecto nunca existió. Los informes fueron sellados, los testigos silenciados. Pero en distintos lugares del mundo empezaron a nacer niños con rasgos similares. Ojos completamente oscuros al nacer, capacidad lingüística precoz, sueños con estructuras que nadie debería conocer. Uno de ellos fue el hijo de Aina Kovalev, aunque nadie recuerda que ella haya estado embarazada. A los 5 años, el niño comenzó a escribir símbolos en los cristales de su habitación. Cuando se le preguntó qué eran, respondió sin emoción: «Estoy activando el puente para los que se fueron. En regiones alejadas se reportan fenómenos sísmicos sin causa tectónica, vibraciones sutiles, casi musicales, seguidas de cambios inexplicables en la fauna local. Algunas especies reaparecen tras haber estado extintas. Otras nunca fueron catalogadas. En los telescopios más avanzados, ciertos astrónomos observan una región del cielo donde las estrellas parecen reconfigurarse constantemente. La constelación que apareció aquella noche de la señal ahora es visible desde varios hemisferios. Se mueve, como si buscara algo, como si esperara que el receptor terminara de recordar. En un pequeño pueblo, una niña que jamás fue fotografiada aparece en la grabación de una familia, sentada en una banca, mirando directo a la cámara, con una sonrisa idéntica a la de Aina, muchos años atrás. Al reproducir la imagen en cámara lenta, se ve claramente cómo escribe en su cuaderno una sola palabra: «Hemos vuelto». La humanidad no fue invadida, fue actualizada. Y cuando lleguen los que partieron, no necesitarán llegar desde afuera, porque siempre han estado esperándonos desde adentro. Sigamos con la cuarta historia, la costura del cielo. El 14 de abril de 2027, a las 02:31 am, Natalia Soria, una astrónoma aficionada de Mendoza, Argentina,
Notó algo extraño mientras observaba el cielo con su viejo telescopio newtoniano. En medio de una noche despejada y sin luna, una línea delgada, perfectamente recta, cruzaba parte del firmamento. Pensó que era una estela de avión o una anomalía atmosférica, pero no se movía. Horas después, aún estaba allí. Volvió a mirar por el telescopio y esta vez sintió algo diferente. No frío, no miedo, sino una presión, como si la atmósfera se cerrara un poco sobre su cabeza. La línea no brillaba, pero no era oscura tampoco. Era una inausencia, un lugar donde el cielo no emitía nada, ni luz de estrellas, ni fondo cósmico, ni siquiera ruido de fondo en las lecturas de espectro. Lo describió en su blog como una arruga en la tela del cielo, como si alguien hubiera tirado de los bordes y dejado una costura mal cerrada. Otros empezaron a verla también. Primero aficionados en foros de astrofotografía, luego una estación meteorológica. De Sudáfrica registró una anomalía similar, una línea delgada visible solo con ciertos filtros. Lo inquietante fue que la línea se mantenía en la misma posición respecto al plano celeste. No se movía con la rotación del planeta, no cambiaba con el paso del tiempo. Era fija, absolutamente. Cuando un equipo amateur trató de captarla con un telescopio digital moderno, no logró registrar nada. Pero cuando usaron una cámara analógica con película, la línea apareció, borrosa, sí, pero claramente ahí. Y algo más. Uno de los marcos mostraba una imagen deformada, como si la emulsión se hubiera derretido levemente. Pero al ampliarla, los bordes de la línea no eran difusos. Eran como párpados. El archivo fue compartido en un foro anónimo antes de desaparecer misteriosamente de los servidores. Alguien lo descargó y publicó una versión contrastada en redes sociales. Fue entonces cuando nació el término, la costura. Algunos decían que era una grieta dimensional, otros, una manifestación psíquica global, pero una usuaria, al analizar la imagen, escribió lo que sería la frase que quedaría grabada en todos. No estamos viendo algo allá arriba, estamos siendo vistos desde allí. Esa misma noche, Natalia despertó sin recordar haber dormido. Tenía marcas en los brazos, como si la hubieran sujetado, y cuando miró al cielo, la línea seguía allí, pero ahora parpadeaba. A la semana de los primeros reportes, la costura ya era tendencia mundial. Las redes se llenaron de videos, fotografías y transmisiones en vivo, donde la línea aparecía, o, más frecuentemente, no aparecía, pero quienes la miraban aseguraban sentir su presencia. Los escépticos argumentaban que era pareidolia colectiva, un fenómeno viral de sugestión. Pero entonces llegó el informe del Observatorio Nacional de Sri Lanka. Una cámara de vigilancia de meteoros había captado la línea durante 2 noches seguidas, y el equipo detectó una alteración local del campo electromagnético justo alrededor de su posición en el cielo. Lo inquietante era que esa posición no variaba. Con el paso de los días, no rotaba con las estrellas, no se desplazaba con el movimiento orbital. La grieta parecía ignorar por completo las leyes celestes. El profesor Edward Llewellyn, de la Universidad de Cardiff, fue uno de los primeros en tratar de estudiarla científicamente. Utilizó un viejo espectroscopio de 1938, restaurado por su equipo, y colocó un lente de mica pulida en lugar del moderno sensor digital. El resultado fue un patrón espectral jamás registrado. Una línea negra sin emisión, sin absorción, sin longitud de onda. Solo ausencia. Es como si fuera un borde, declaró. Un borde de algo que contiene el universo. Y mientras más gente intentaba capturarla, más extraño se volvía el fenómeno. Un satélite amateur enviado desde Japón cruzó la zona de cielo donde estaba la costura. Durante 3 segundos, su cámara dejó de transmitir. Al volver, había un solo cuadro grabado, un círculo, oscuro, inmenso, con lo que parecían ser
formas blancas dentro, no estrellas, algo que parecía más bien tejido nervioso, como un ojo, visto desde dentro. La imagen fue filtrada y compartida. Se viralizó rápidamente bajo el hashtag o mirada desde el cielo. Cientos de personas comenzaron a reportar sueños similares, una bóveda oscura, un cielo vivo, y la constante, aplastante sensación de estar siendo observados. Grupos anónimos comenzaron a reunirse en foros privados. Algunos afirmaban haber sentido la mirada toda su vida, pero ahora podían señalarla con precisión. Uno de ellos subió una transmisión en vivo desde una zona rural. Usaba una cámara infrarroja, y durante 30 segundos, lo imposible fue captado. Un ojo. Gigante, inmóvil, abierto, mirando desde el otro lado de la grieta. No parecía maligno, no parecía humano, pero todos los que lo vieron describieron la misma reacción. No era la primera vez que lo veían, solo que lo habían olvidado. A las 03:09 de la madrugada, en distintos puntos del planeta, miles de personas despertaron al mismo tiempo, no por ruidos ni sueños inquietantes, simplemente despertaron, y todos, sin excepción, recordaban lo mismo: haber sido observados. Los relatos compartían detalles imposibles de inventar colectivamente. Una superficie negra como líquido congelado, una cúpula en el cielo, transparente pero vibrante, y desde lo alto, miles, no millones de ojos, con forma humana pero sin expresión, observándolos con una intensidad que dolía. Y lo peor de todo, los soñadores sabían que no era un sueño, era una memoria activada. Los foros explotaron de mensajes, algunos con histeria, otros con una calma artificial, casi robótica. Pero el mensaje se repetía: nos están viendo, siempre nos han visto. Uno de los casos más documentados ocurrió en Viena. Un joven llamado Elías, que jamás había mostrado inclinación por el ocultismo o lo paranormal, apareció caminando desnudo por el centro de la ciudad a las 4 de la mañana. No recordaba cómo había llegado allí, pero su espalda tenía decenas de líneas grabadas con precisión quirúrgica, formando una figura. Un ojo compuesto de otros ojos. Y hablaba en un idioma que nadie reconocía. Un lingüista, especializado en raíces protoindoeuropeas, logró aislar algunos fonemas y llegó a una conclusión aterradora. Elías estaba usando estructuras lingüísticas anteriores al lenguaje humano. Como si no hablara, sino recordara. Mientras tanto, las desapariciones comenzaron. Personas que habían reportado sueños intensos con la costura empezaron a faltar a sus trabajos, a no contestar mensajes. Sus viviendas aparecían intactas, sin señales de violencia, pero sus espejos, en todos los casos, estaban tapados o más rotos. Un patrón comenzó a emerger. La mayoría de los desaparecidos había mirado directamente la grieta a través de algún instrumento óptico tradicional, como si mirar fuera, aceptar. Como si ver fuera entregar algo. Una mujer en Noruega que sobrevivió al fenómeno fue entrevistada. Dijo haber visto el ojo durante 7 minutos seguidos. No es que nos miren, dijo temblando. Es que están esperando que los reconozcamos. Y luego sus pupilas se dilataron más allá de lo posible. En los días siguientes, más de una docena de personas regresaron, pero no eran iguales. Tenían los ojos completamente opacos, como si una membrana cubriera el iris. No hablaban, no dormían, solo observaban el cielo. Y cuando uno de ellos por fin habló, en voz baja, dijo algo que congeló a los presentes. Ahora que lo recordamos, ellos vendrán. En los observatorios astronómicos más modernos del mundo, los telescopios comenzaron a fallar. No todos a la vez. Primero fue un leve desenfoque, luego lecturas incorrectas de coordenadas. Más tarde, directamente imágenes imposibles, estrellas reflejadas donde no había ninguna, espectros que no coincidían con ningún cuerpo celeste. Era como si el cielo ya no permitiera ser observado. La Agencia Espacial Europea lanzó un comunicado escueto.
problemas de calibración en sensores ópticos. Pero los técnicos sabían la verdad. Ninguna herramienta moderna podía enfocar la zona de la costura sin fallar, excepto una. En un viejo planetario abandonado en Arizona, un astrónomo retirado llamado Leo Fry restauró un telescopio refractor de 1873. Montura ecuatorial mecánica, lentes pulidas a mano, sin componentes digitales, y lo logró. Apuntó al cielo, justo a la posición que la red de observadores independientes había triangulado con precisión. Lo que vio le quitó el habla durante 3 días. Cuando logró volver a escribir, lo primero que anotó fue una frase: es un ojo, no viendo, no observando, recordando. Lo que había captado era más claro que cualquier otra imagen hasta el momento. Una fotografía granulada pero innegable. Una pupila colosal, redonda, negra, con patrones fractales en su superficie que no dejaban de moverse, y alrededor una membrana traslúcida llena de marcas, como si fuera un globo ocular hecho de lenguaje. La imagen fue filtrada por su nieta, que creyó que era una broma, pero al publicarla, miles de personas reaccionaron de forma extraña. Algunos lloraban sin saber por qué, otros recordaban lugares que no existían, y algunos simplemente se quedaron en silencio durante horas. Una mujer en Grecia, al ver la imagen, dijo: «Ese es el ojo que vi cuando nací». La comunidad científica, desesperada por una explicación racional, recurrió a antiguos registros astronómicos, mapas estelares previos a la era digital. Allí encontraron un detalle omitido por siglos, una mención críptica en una bitácora de 1702, donde un monje describía una línea negra que sangra estrellas. Desde entonces, la grieta había estado apareciendo cada ciertos siglos, siempre en la misma posición, y siempre en épocas de transición cultural. Leo Fry desapareció 3 semanas después. Su telescopio fue hallado quemado, aunque no había rastros de fuego en el lugar. En su diario, una última frase: «La observación ciega a quien no está listo para ver». Y en la tapa del telescopio, garabateado con tiza: «Ellos no están viniendo, ellos están despertando». La imagen capturada por el telescopio de Leo Fry se convirtió en un ícono, pero más allá del impacto mediático, algo mucho más profundo comenzó a revelarse. El patrón del ojo, la forma exacta de la grieta, sus proporciones, ya existían en otro lugar. En cavernas, un grupo de arqueólogos en Altamira, revisando registros de pinturas rupestres antiguas, encontró una figura previamente mal interpretada como una espiral de caza. Tras nuevas mediciones quedó claro: era una representación casi exacta de la costura. Y lo más inquietante, estaba pintada sobre el techo, como si fuera el cielo. Hallazgos similares comenzaron a surgir en cuevas de Indonesia, Australia y Sudáfrica. En todas, una constante: una figura humana mirando hacia arriba, con ojos agrandados, y encima de ellos, una línea que se abre. El antropólogo Lin Shao propuso una hipótesis devastadora. Tal vez no estamos siendo visitados. Tal vez lo que observamos es lo que los antiguos ya sabían que estaba allí, lo que siempre estuvo allí. En paralelo, un lingüista de Tíbet encontró fragmentos en textos prebudistas que hablaban del velo que sangra miradas. En el texto se describía un ojo sin rostro que aparece cada vez que la humanidad olvida su lugar. Un guardián o un testigo. Y entonces los sueños regresaron, pero ya no eran observaciones pasivas. Ahora los soñadores eran parte del ojo. Sentían lo que sentía. Veían desde su perspectiva, una vista desde fuera del universo, mirando hacia adentro, hacia nosotros, y lo que veían era insuficiente, incompleto, roto. Como si algo en nosotros no estuviera bien, como si fuéramos una copia mal hecha de lo que deberíamos haber sido. Natalia Soria
La astrónoma aficionada del comienzo comenzó a escribir compulsivamente símbolos que no entendía. Cientos de páginas en pocas noches. Uno de los patrones repetidos coincidía con un modelo matemático usado en la descripción del campo de Higgs, pero invertido, como si estuviera describiendo un campo de masa negativo. Como si la realidad fuera una simulación defectuosa que el cielo está tratando de corregir. La costura comenzó a cambiar. Ya no era solo una línea, ahora tenía pestañas. Y el ojo parpadeaba más seguido, como si se estuviera preparando para vernos bien. El 3 de agosto de 2027, a las 04:17 GMT, la costura desapareció. Por primera vez en meses, la línea dejó de estar visible. Ningún telescopio antiguo o moderno logró captarla. No había rastro de su presencia en el cielo. Ni un halo, ni una sombra, solo vacío. Y eso fue aún peor, porque la desaparición coincidió con la mayor ola de sueños compartidos registrada hasta el momento. En hospitales, hogares, estaciones de trabajo y escuelas, miles de personas cayeron en un sueño profundo e inmediato, sin poder ser despertadas. En las siguientes 2 horas, otros tantos murieron en silencio, con expresión neutra, los ojos abiertos, como si aún miraran algo que nadie más podía ver. Los sobrevivientes contaron lo mismo. Estaban en un espacio sin tiempo, sin forma, suspendidos como burbujas en una sustancia líquida. No había tierra, ni luz, ni dirección, solo una presencia que Mpomty miraba desde dentro de ellos. Y entonces lo entendieron. El parpadeo no era descanso. Era evaluación, un corte de conciencia, una lectura, como si el ojo no solo viera el mundo, sino más lo analizara en pausas, y la pausa más reciente había sido un escaneo profundo de todo lo que somos. Natalia fue una de las que volvió, pero no volvió sola. Durante las horas posteriores al parpadeo, su sombra se proyectaba doble, una sobre el suelo, la otra sobre el techo, como si el espacio ya no supiera de dónde venía la luz, y al dormir, murmuraba frases que no eran suyas. En una grabación nocturna, se la escucha claramente decir: «La réplica está incompleta, falta el ciclo final». En distintas partes del mundo, las personas comenzaron a escribir en lenguas muertas. Sánscrito, arameo, íbero, incluso ideogramas desconocidos. Todos decían lo mismo: prepararse para el siguiente parpadeo. Y así ocurrió. El 5 de agosto, el ojo reapareció, pero no como antes. Ya no era solo una costura, era un párpado abierto, completamente visible, rodeado de formas geométricas flotantes, como un sistema nervioso desarmado en el cielo. Y cada vez que parpadeaba, el mundo cambiaba ligeramente. Edificios con ventanas que nadie recordaba, personas con cicatrices que no habían tenido antes, fotografías alteradas, como si cada parpadeo reescribiera una pequeña parte de la realidad. Aina Kovalev, una matemática rusa retirada, fue la primera en proponerlo abiertamente. No es el ojo el que cambia, somos nosotros. Cada vez que parpadea, reescribe nuestra versión. Para el 9 de agosto de 2027, el fenómeno ya no podía ocultarse. La costura no solo era visible desde cualquier punto del planeta, ahora ocupaba una franja completa del firmamento, como una cicatriz viviente que latía con una frecuencia constante. Ya no era necesario telescopio. Cualquiera con visión nocturna podía verla y sentir su ritmo. El mundo reaccionó con confusión. Algunos gobiernos declararon estados de emergencia, otros prohibieron la observación directa del cielo. Y en muchas regiones, la población comenzó a vivir de noche, bajo tierra, porque ahora el ojo no solo observaba. Comenzó a abrirse, literalmente. Las líneas que formaban la grieta se desplazaron, revelando una membrana interna que
Se movía como un diafragma, y detrás no había estrellas, ni cosmos, ni espacio, solo una forma ondulante, líquida y consciente, como una piel viva hecha de oscuridad. En el centro, un núcleo. No era un planeta, ni una estrella, ni una nave. Era un nódulo de memoria y proyectaba imágenes sobre el cielo. No para todos, solo para aquellos que recordaban. Las personas afectadas por el fenómeno comenzaron a hablar en coro, a escribir sin pausa, a caminar sin necesidad de descansar. Eran miles, luego millones, y todos sabían lo mismo. El cielo es una membrana, siempre lo ha sido. Lo que hay más allá no es otro universo, es el original. Nosotros somos el error dentro del sueño. Natalia, ahora completamente transformada, dio su última entrevista pública. Tenía los ojos completamente opacos. Su voz era múltiple. El cielo era el velo, dijo. Ustedes fueron colocados aquí para probar algo. Un lenguaje, una forma. Y ahora, la forma será corregida. Al día siguiente, el ojo se abrió por completo. Y no fue un evento local. Fue global. Las estrellas se desvanecieron. La luz cambió. La gravedad se alteró mínimamente en todo el planeta. El cielo se abrió y Amb mostró un rostro, no humano, no animal, no simétrico, una figura imposible que no se podía mirar de frente sin sentir que el pensamiento mismo se derretía. Detrás de ese rostro, millones de ojos más, mirando, evaluando, recordando. Entonces el núcleo proyectó una última imagen, visible solo durante 7 segundos. Una figura humana, hecha de luz líquida, replicándose, dividiéndose, reescribiéndose. Y la frase final apareció, suspendida en todo el firmamento. Versión 1.0 finalizada, iniciando depuración. La humanidad, sin saberlo, había sido un prototipo. Y el cielo era la interfaz. Después del despliegue final del ojo, el mundo no volvió a ser el mismo. La humanidad no colapsó, pero tampoco sobrevivió como antes. No hubo guerra, no hubo extinción, solo reemplazo gradual. La memoria colectiva comenzó a deteriorarse. Nombres, lugares, historias enteras se volvieron borrosas, como si nunca hubieran existido. Y en su lugar aparecieron recuerdos nuevos, versiones modificadas, versiones optimizadas. Las nuevas generaciones nacieron con ojos que no necesitaban adaptación a la luz. Podían ver en rangos de espectro desconocidos. Hablaban entre sí con símbolos que flotaban brevemente sobre su piel, brillando como pensamientos proyectados. No llamaban cielo al cielo, lo llamaban tejido, y sabían que todo lo que estaba arriba era parte del cuerpo original. La humanidad fue archivada. Los últimos humanos conscientes, aislados, registraron lo que pudieron, pero sus mensajes también se distorsionaban al ser leídos por los nuevos, porque ya no compartían la misma realidad. Uno de esos sobrevivientes, un viejo astrónomo llamado Mateo León, grabó su último mensaje con voz temblorosa. El cielo no era una bóveda, era la tapa de un contenedor. Nos incubaron aquí, y ahora que han visto que no funcionamos, están desplegando la siguiente fase. El ojo no volvió a cerrarse. Permaneció abierto, silencioso, paciente, como un sistema que ha terminado de leer y ahora espera reescribir. Los nuevos habitantes de la Tierra no lo adoran, no lo temen, lo reconocen como parte de sí, porque ahora entienden lo que antes no podíamos aceptar. Nosotros no fuimos creados, fuimos comparados. Y cuando la bóveda se desplegó, el universo real comenzó. Si te gustaron las historias, no olvides compartirlo, suscribirte y comentar en los comentarios cuál de todas las historias te atrapó más. Nos vemos en la siguiente historia.